A ver, vamos a imaginar por un momento que una de las ideas más aceptadas sobre el poder en nuestra sociedad en realidad está equivocada. Hoy vamos a explorar un libro que se atrevió a plantear precisamente eso. Vamos a desglosar los argumentos centrales de El mito del poder masculino. La fuente para esto es El mito del poder masculino de Warren Farrell. Ojo, es un libro de 1993, pero vaya que generó controversia. ¿Por qué? Porque propuso una perspectiva completamente distinta sobre el género y el poder. Y bueno, vamos a ver de qué va. Y el libro nos suelta esta pregunta de golpe, desde el principio. Una que para muchos puede sonar hasta ilógica, ¿no? O incluso ofensiva. ¿De verdad es posible que la idea del poder masculino sea, en el fondo, un mito? Para poder entender cómo es que se llega a una conclusión tan radical, primero tenemos que detenernos a pensar en la idea de poder que solemos dar por sentada. Es justo esa visión la que este texto busca, desarmar por completo. Casi siempre la base de la conversación es el patriarcado. O sea, esta idea de que vivimos en un mundo dominado por hombres, donde ellos, como grupo, son los que tienen el poder. Y es justo esta base, este cimiento, lo que el libro se propone desafiar. Y aquí es donde el argumento da un giro bastante inesperado. Para entender la tesis del libro, no hay que ver estadísticas súper complejas al principio, sino algo mucho más básico. Hay que redefinir una sola palabra que creíamos entender a la perfección: poder. Por lo general, cuando pensamos en poder, lo que se nos viene a la mente es la capacidad de controlar a otros, de imponer una voluntad, ¿cierto? Y claro, esta es la definición que sostiene toda la idea de un patriarcado. Pero el libro nos pide cambiar el enfoque. Propone que el verdadero poder no es tener control sobre los demás, sino algo, digamos, mucho más personal y fundamental: tener control sobre la propia vida. Esta cita del libro, la verdad, lo resume perfecto. El poder, argumenta Farrell, no es la obligación de ganar dinero para que alguien más lo gaste. Es el control sobre la propia vida. Y esta distinción entre autonomía y obligación es clave para todo lo que sigue. A ver, ¿cómo se traduce esto a la práctica? El libro sostiene que la verdadera brecha de género no es de poder, sino de opciones frente a obligaciones. Por ejemplo, en el contexto familiar, argumenta que las mujeres, históricamente, tuvieron más opciones sobre cómo estructurar su vida, mientras que la expectativa social para los hombres se reducía a una sola y muy clara obligación: ser el proveedor. Bien, si aceptamos por un momento esta nueva definición de poder, la de tener control sobre la propia vida, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues el libro nos lleva a su tesis más impactante y, la verdad, la más controversial: la idea del sexo desechable. Aquí se introduce el concepto del sótano de cristal. A diferencia del famoso techo de cristal, que es esa barrera invisible para ascender, el sótano de cristal simboliza los trabajos más peligrosos, los más indeseables, aquellos con las tasas de mortalidad más altas. Y según el libro, estos son ocupados de forma abrumadora por hombres. Este sótano estaría lleno de lo que el texto llama las profesiones de la muerte. La tesis aquí es que históricamente se ha condicionado a los hombres para que asuman esos roles de mayor riesgo físico, los que son esenciales para proteger a la comunidad. Piensen en la minería, la construcción o ser bomberos y soldados. El libro profundiza en esta idea de ser desechable al plantear otra pregunta bastante incómoda. A ver, si los hombres son el sexo poderoso, ¿por qué sus tasas de suicidio son consistentemente más altas en casi todo el mundo? Y la misma lógica se aplica a la esperanza de vida. El libro argumenta que la menor longevidad de los hombres no es solo un tema de biología, sino que es un síntoma directo de haber sido socializados para asumir mayores riesgos, tanto físicos como emocionales. Sería, digamos, el costo de ser desechable. Con ideas tan polémicas, es inevitable preguntarse: ¿y cómo se relaciona todo esto con el feminismo? El libro no le huye a esa tensión. De hecho, la aborda directamente, proponiendo una perspectiva diferente sobre el sexismo. Para explicarlo, el autor presenta un término nuevo: bisexista. La idea es que la sociedad no ha sido simplemente patriarcal, sino que ha impuesto roles muy rígidos y limitantes a ambos sexos, solo que de maneras muy diferentes. La diferencia clave, según el libro, está en el nombre que le dimos al sacrificio de cada género. El rol tradicional femenino se entendió como sacrificio, pero el rol tradicional masculino, que también implicaba un sacrificio enorme, se etiquetó como poder. Y esa simple palabra, lo cambió todo. Y esto nos lleva a la crítica central del libro sobre los debates de género. Sostiene que cualquier historia que solo cuenta las desventajas de un lado, ya sea desde el feminismo o desde un masculinismo, es por definición una historia incompleta.
y al presentarla como la verdad total, se convierte, según el autor, en una forma de sexismo. Entonces, después de un diagnóstico tan complejo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el camino? El libro no se queda solo en la crítica, también propone una visión para sanar esta división, un movimiento de transición de género. La propuesta, entonces, no es crear un movimiento de hombres que le compita al de las mujeres. No, lo que se propone es un movimiento de transición de género, un espacio donde tanto hombres como mujeres se sientan libres de adoptar roles y cualidades que tradicionalmente, se asociaban al sexo opuesto. Esta cita de la introducción del libro resume la filosofía central. La liberación de un género está totalmente ligada a la del otro. Esta batalla por ver quién ha sufrido más es como una carrera hacia el fondo, un juego en el que si solo un sexo gana, en realidad ambos pierden. Al final, más allá de estar de acuerdo o no con sus argumentos, el libro nos deja con una pregunta fundamental para la reflexión. ¿Qué pasa con nuestra percepción y con nuestro diálogo como sociedad cuando por fin nos atrevemos a contar ambos lados de la historia?